Muy buen día tengan todos. Mi nombre es Bernardo Chamaca Patti. Soy abogado de profesión, casado y acá con la predisposición de poder responder a las preguntas que se me van a realizar. Muy bien, doctor. ¿Nos puede indicar qué leyes protegen a la mujer? Bueno, en relación a leyes en nuestro Estado plurinacional, la que tenemos ahora vigente es la 348, Ley contra la Violencia hacia las Mujeres. Empero también como Estado boliviano se han suscrito bastantes convenciones. Dentro de ellos tenemos Belén do Praga, una de las más relevantes por decir algo, así como la Convención de los Derechos Humanos y otras que a nivel internacional hicieron y promovieron de que nuestro Estado plurinacional pueda implementar lo que es ahora la ley 348, ¿no? De otra manera, como todos sabemos, hace mucho tiempo no teníamos una ley especial para la protección hacia las mujeres. Por la suscripción de todos estos convenios es que el Estado plurinacional se ha comprometido a través de sus autoridades de implementar una ley especial en relación a la protección de los derechos de las mujeres, ¿no? La violencia más que todo. Y después otras leyes especiales específicas, no, las 348. Hay otras sí que se pueden aplicar en el Código de las Familias, la 603 actualmente, el mismo Código Penal, etcétera, las modificaciones, pero específicamente la 348 es la ley que regula el tema de violencia contra el género femenino en Bien, nuestro Estado. bien. Doctor, ¿dónde debemos acudir cuando una mujer sufre violencia? A ver, teóricamente sería la FELCB, la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia, ¿no? Pero lamentablemente, y esto es una crítica a nuestro Estado, si bien hay protocolos, hay directrices para que una mujer que sufre violencia debería de acudir y debería de ser oportuna y prontamente atendida. Pero en la práctica, lamentablemente, esto no se da. Pero es esa entidad la que está, entre comillas, especializada para recibir este tipo de violencia. Pero no solo es la única, cuando se trata de violencia puede también acudir a FELCB, pueden irse a una defensoría, a un SLIM, al mismo defensor del pueblo, pero legalmente hablando y de acuerdo a lo que establece la norma en aplicación a la ley 348, debería de ser la FELCB la directa. Pero nuevamente reitero, en la práctica muchas veces ello no sucede. Pero sí hay instancias donde la misma policía tendrían la obligación de recepcionar todo tipo de denuncias con relación a violencia entre las mujeres. Pero aquello todavía creo que está en etapa de proceso en nuestra sociedad, toda vez que la ley 348 es nueva, ¿no? De reciente creación, no pasa ni siquiera los 10 años. Ok. ¿Cuántos tipos de violencia conoce, doctor? A ver, la ley 348 hace un listado de las violencias, ¿no? Entre ellas está la violencia económica, violencia física, violencia psicológica, ¿no? Violencia, aún el tema de las relaciones íntimas en pareja como esposos. No, es un listado determinado, pero de ello existen otro tipo de violencias que en el momento de plantear una denuncia habría que tratar de adecuar, ¿no? En función a esa protección de las mujeres que sufren violencia, ¿no? Yo pienso que si bien hay un listado en la ley 348, aparte de ello también hay otros aspectos que si bien no están, pero sí pueden ser denunciados como violencia. Doctor, ¿qué documentos adjunta una mujer para presentar una denuncia? A ver, lo que generalmente se pide es un certificado médico forense. No le estoy hablando en la práctica porque yo soy un abogado litigante y estoy constantemente correteando entre juzgados, fiscalía. Lo que generalmente se pide es un certificado médico forense, ¿no? Con el cual muchos fiscales, en un criterio sano, otorgan, ¿no? La viabilidad de la denuncia. Pero también así como habemos de todo tipo de personas, tenemos muchas veces los fiscales tienen una discrecionalidad al momento de recepcionar denuncias, que hay denuncias que en el ámbito psicológico va sufriendo una persona que es, me parece, mucho más
grave que el físico, porque el psicológico daña emocionalmente a la persona, pero como no hay elementos objetivos, como ellos mencionan, los fiscales, entonces muchas veces son rechazados, ¿no? Entonces son aspectos, nuevamente digo, que creo que recién se están implementando en este proceso de tener esta ley 348, donde yo creo que cada institución necesita mayor capacitación, ¿no? Los funcionarios necesitan ser capacitados nuevamente, entender que la violencia no simplemente se demuestra con un certificado, sino que hay otros tipos de violencia que también deben de ser en su momento investigados para así, de cierta manera, dar cumplimiento a la protección integral de toda mujer que sufre violencia. ¿Cuál es la diferencia entre informe psicológico y pericia psicológica? El informe psicológico está hecho básicamente en función a los profesionales en psicología, las sesiones que cada profesional psicológico realiza a la víctima, ¿no? Puede ser niña, niño o adolescente, o puede ser ya una persona mayor. Son sesiones que el psicólogo profesional realiza. Son entrevistas directas, métodos que ellos utilizan para saber si efectivamente lo que la persona está sufriendo es algo que sí internamente o emocionalmente es cierto. Ahora, la pericia psicológica es, por decir algo, un estudio mucho más profundo, es mucho más especializado en relación a las situaciones y circunstancias psicológicas violentas que pueda estar pasando la persona, la mujer, la víctima en este caso, ¿no? Entonces, ¿la pericia qué es? Es tener una especialidad en un aspecto esencial, en un punto objetivo, en algo específico. Se hace una pericia, se hace un estudio mucho más profundo, por decir algo, ¿no? Entonces, esa es la diferencia sustancial, podríamos decir, entre una pericia y un informe psicológico. En juicio oral, ¿hasta qué momento se pueden presentar pruebas, doctor? Bueno, en el juicio oral, como la norma establece, aún en el propio juicio se puede presentar las pruebas, pese a que aún ese procedimiento también debería de ser modificado, debería de ser regulado, toda vez que si bien existe la ley 1173, que en cierta manera ha modificado ciertos artículos de la ley 1970, esto más se ha enfocado en el tema de las medidas cautelares. Pero en el tema de pruebas, lo importante, lo esencial es que en la etapa preliminar se puedan recolectar todas las pruebas posibles, toda vez que en el juicio oral simplemente se vuelve a presentar las mismas, se empieza a judicializar, como se dice técnicamente, los documentos y todo lo que en la etapa preliminar como pruebas se han obtenido, ¿no? En el juicio oral es un tema, me parece, donde sí se necesita ciertas modificaciones en función a que se tenga la oportunidad de presentar pruebas hasta el último momento, ¿no? Porque finalmente hay pruebas que salen a la luz casi al final de un proceso en sí mismo, las mismas que no pueden ser soslayadas porque muchas veces determinan la decisión que va el juez a tomar en un caso concreto. Muy bien, doctor, muchas gracias. No tiene por qué, un gusto.